Lejos de hacer a América grande, Donald Trump lo único que hace grande es el número de impeachment que va a recibir. Impeachment por ni más ni menos haber alentado a unos centenares de personas para asaltar el Capitolio cuando se hacía el recuento de los votos para elegir al nuevo presidente del país. Donald Trump ha sumado toda la decadencia de una democracia que venía desde hace mucho tiempo dando señales de agotamiento. Curiosamente, la guerra que ha hecho dentro Donald Trump es la guerra que no ha hecho fuera. Quizás sea algo a celebrar. Sin embargo, todo el entramado de la Constitución norteamericana se ha puesto en cuestión por los comportamientos de este señor que ha ejercido un nacionalismo extremo, machismo, una apelación a una religión fundamentalista y que al final ha dejado en el basurero de la historia esa expresión de que la democracia norteamericana era un ejemplo para todo el mundo. Todo está abierto y, como siempre, las redes sociales han sido muy relevantes en ese asalto al Capitolio y hemos recurrido a nuestro experto Julián Macías para que nos cuente un poco todo esto. Julián, ¿cómo estás? Un saludo aquí en nuestra frontera. Oye, Julián, lo de Donald Trump tenía más aspecto de aquello que hizo Fujimori, ¿no? De un autogolpe, más que de un golpe de Estado clásico. Sí, bueno, pues todo parece indicar que el entorno de Trump está muy, digamos, en ese obcecamiento, ¿no? De una verdad que no existe, de llevarlo hasta los últimos extremos y no permitir que el fraude de Biden se lleve a cabo, ¿no? Y eso ya también lo hemos visto en otros países, ¿no? Un relato alternativo a la realidad que a través de redes y de otros mecanismos de comunicación, pues crean todo un ejército de fans que se creen esa realidad paralela y que, bueno, son capaces de hacer un autogolpe de Estado. ¿Y compartes la idea de que tiene forma de autogolpe? Sí, a ver, sí que es verdad que no es el único Donald Trump, ¿no? Y si nos enfocamos en el tema de redes sociales, digamos que las redes sociales de Trump tienen también su peso, pero lo que hay detrás es toda una maquinaria de medios de comunicación, de fake news, de plataformas paralelas donde incluso se autoorganizaron, ¿no? Como es Parler para dar el asalto y el autogolpe de Estado. Y digamos que evidentemente Trump tiene una responsabilidad, creo que las plataformas sociales tienen otra realidad, pero bueno, todo responde un poco a las técnicas de desinformación, ¿no? Y de posverdad que vemos aquí en España y en otros países. ¿Cómo nos explicamos que la que se presentaba por parte de mis colegas politólogos como la mejor democracia del mundo se ha visto asediada por este tipo de comportamientos? Bueno, no sé quién dice que es la mejor democracia. Yo desde luego no estoy de acuerdo, ¿no? Evidentemente se ha visto en las últimas semanas no solamente los déficits que tiene el propio sistema electoral, ¿no? Es decir, que parece un poco de loco que se tardaban días en contar los votos no sé, con sistemas bastante extraños y diferentes en cada estado, sino el propio, no sé si control de las redes sociales, ¿no? Así que creo que es un debate también interesante lo que está pasando con las plataformas sociales, ¿no? Parece que incluso tienen más poder que los propios gobiernos, ¿no? Yo creo que se ha puesto de manifiesto, ¿no? En estas elecciones, ¿no? Diciendo lo que es verdad, lo que es mentira, censurando a la persona a las que las mismas plataformas le dieron, digamos, gracias a esas plataformas, Donald Trump llegó al gobierno y ahora, en un acto yo creo un poco hipócrita, algunas de esas plataformas incluso lo censuran con mensajes mucho menos agresivos o justificados que los que han hecho durante los últimos 4 años, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sobre todo hay que hacer un debate sobre cómo estas tecnologías afectan a la democracia y yo creo que hay que tener un debate consensuado y plural para tomar medidas que sobre todo defiendan los intereses no de estas plataformas, sino de la ciudadanía y de la democracia de los pueblos. ¿Compartes que hay aspectos peligrosos en este bloqueo de las cuentas de Donald Trump por parte de las redes sociales? Sí, ¿no? Me parece que tiene como una parte arbitraria, ¿no? Como te decía, yo creo que si hay alguien que ha alimentado y que ha hecho crecer a este monstruo, no solamente a Donald Trump,
sino todas las corrientes, ¿no?, que apoyan y que tuvieron presencia en el golpe en el Capitolio, ¿no?, es decir, toda esta teoría QAnon, etcétera, pues tienen como principal responsable, a mi punto de vista, las plataformas sociales que han alimentado y han fomentado el bulo, el tema de la polarización, como propios trabajadores de Facebook, por ejemplo, denunciaban por un interés económico o incluso geopolítico. Y que, bueno, ahora que ya se sabe que Donald Trump va a salir, ahora creo que en un acto de limpieza de imagen, y habría que ver si justificadamente han cerrado todas las redes de Donald Trump, pero yo creo que el principal responsable es la trastienda, ¿no? Toda la maquinaria que hay detrás de movimientos negacionistas, de diarios de fake news, que aquí los conocemos, los vemos cada día, y que tienen también esa acción victimista. Yo creo que el tema que le cierran la cuenta es como una manera de alimentar el victimismo de toda esta corriente que está muy apegada al poder, pero que al final tiene un relato de los poderosos contra los de abajo, ¿no?, que es un poco el relato que quieren contar, y que esto en cierta manera alimenta ese relato que distorsiona de la realidad, ya que si alguien, lo vimos en el gran hackeo, ¿no?, con Cambridge Analytica, como Donald Trump, el equipo de Donald Trump se sentaba con los directivos de Facebook y de Google y de YouTube para usar los datos de los electores y hacer una campaña de odio y de noticias falsas para ganar las elecciones. Claro. Oye, y también hemos visto que esto que ha pasado con el asalto al Capitolio y con esa declaración de ilegitimidad del gobierno entrante de Biden, esa puesta en cuestión de las elecciones, se parece mucho a las revoluciones de colores que Estados Unidos ha ido desplegando por el mundo, y en concreto que ha ejercido implacablemente en América Latina durante todo el siglo XX. Sí, bueno, de esto ya hemos hablado bastante, ¿no? Yo creo que muchas veces los guiones son muy parecidos en todos los países, ¿no? Deslegitimar esto de gobierno ilegítimo, aquí en España no suena mucho, pero es exactamente igual que en Argentina, que en México, que se le atribuye dictaduras a gobiernos elegidos democráticamente, y que los Estados Unidos, creo que también con cierta ayuda, por lo menos desidia, ¿no?, de las plataformas sociales, crean toda una red de organizaciones, de medios digitales, etcétera, que construyen relatos para influenciar en las democracias, y que se parecen mucho los guiones, ¿no? Es decir, aquí en España también tenemos un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se trata de deslegitimar un gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos, pero que podríamos ver numerosos casos muy parecidos en otros países de América Latina. La derecha española empezó a hablar de que los que habían asaltado el Capitolio eran todo lo contrario, que eran las izquierdas, los antifascistas. Sí, bueno, a ver, si hay algo que caracteriza a esta corriente, ¿no?, tecnofascismo que le llamo yo, y que al final son un poco pupilos, ¿no?, digamos, de esta corriente, ¿no?, de Steve Bannon, que aquí tiene pupilos, ¿no? No solamente Vox, sino ese frente de la batalla cultural, donde también podemos meter a Cayetana, a Girauta, a Rosa Díez y a numerosos medios. Son capaces de defender una cosa y la contraria, es decir, al principio presumir del movimiento, de cuánta gente se había movilizado, incluso cuando entraron, y luego cuando vieron que hubo muertes o que se pasaron de la raya, decir que las personas que se veían ahí eran antifas, ¿no? Esto ya lo han usado varias veces, ¿no?, estas acciones de falsa bandera. Incluso en prime time, aquí en España, vimos a Centeno, ¿no?, un colaborador de estado de alarma y otros medios de extrema derecha, diciendo que eran antifa, ¿no?, el de los cuernos que salía, que era Cusanan, una persona conocida en el movimiento Canon, que apoya a Donald Trump, o incluso otras personas que la acompañaban, que eran reconocidos personas de organizaciones supremacistas blancas o de extrema derecha, pero que se lanzaron bulos desde todos los espacios del propio estado de alarma y todos sus colaboradores, diciendo que eran antifa, que esa gente eran antifa. Incluso decían que uno de los tatuajes que tenía en la mano era el símbolo comunista, cuando no tenía nada que ver. Es decir, que vimos un festival de bulos, y que ya habíamos visto en otras ocasiones, ¿no?, acusar a antifascistas de las acciones que hacía la propia extrema derecha. Oye, Julián, hemos visto en España que la foto de Colón se ha repetido en Parler. ¿Qué ocurre ahí? ¿De qué va esa plataforma? A ver, yo esto lo hablo
lo comento bastante. Muchas veces simplificamos diciendo que Vox es como en quien se solidifica todo este movimiento, pero creo que es mucho más amplio. Es decir, si hay un espacio mucho más solidificado y más sólido que los partidos políticos, son todo este espacio de los medios de comunicación de extrema derecha o de las fundaciones financiadas desde Estados Unidos, como Atlas Network, donde Aznar está detrás. De hecho, Aznar, Esperanza Aguirre son un poco los promotores en primer término de Ciudadanos y en segundo término de Vox. Y no es casual que Girauta ya estuviera en Libertad Digital o en estas fundaciones, igual que Rosalíes, igual que Cayetana era la número 2 en FAES de Aznar. Es decir, esto de la batalla cultural que llaman ellos es pues luchar, pues vemos muchas veces los bulos dirigidos hacia propio Podemos, espacios políticos de izquierda, pero también contra las feministas, contra el cambio climático, contra el tema de la cadena perpetua, a favor de la cadena perpetua. Bueno, todo esto todos los avances que hemos hecho en derechos humanos, pues hay una batalla cultural para digamos, que esos derechos que tienen las mujeres o los inmigrantes o personas de otra religión o de otro sexo, otra raza, pues que hay una batalla cultural para quitar esos derechos. Y aquí tienen los representantes que van todos al unísono, por ejemplo, al medio este que te decía, de estado de alarma, pero que luego cuando se tienen que ir a Parler, que es la plataforma de Donald Trump, digamos, los que están detrás de su estrategia comunicativa, pues van todos de una, ¿no? Es decir, que son un espacio muy consolidado y que no es Vox. Vox, evidentemente, es un invento de este espacio, pero tiene adláteres que intentan, dentro de los partidos de derecha, pues tener más presencia, ¿no? Como Toni Cantó, Girauta, Cayetana, Ayuso, bueno, toda esta gente que coincide mucho con Vox. Algunos andamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en las elecciones, de momento en la campaña electoral en Ecuador, donde el gobierno de Lenín Moreno está presionando para censurar la campaña del correísmo, donde se están cerrando cuentas, donde se está impidiendo hacer campaña, y eso rompe la base esencial de lo que es una democracia. Sí, precisamente ahora se ha hablado muchísimo del cierre, ¿no? de la página de Donald Trump después de miles de amenazas y después de un golpe de Estado, etcétera, que incluso así creo que no justifica, si yo iría más a la trastienda, pero de lo que nadie habló, y seguramente a nadie le suena, de los que me estén escuchando, es que a Rafael Correa le cerraron la página de Facebook sin ningún tipo de aviso, es decir, se la cerraron fulminantemente el mismo día que Lenín Moreno le retiró el asilo a Assange. Se dice que es una especie de acuerdo entre Estados Unidos, incluso la plataforma, es decir, que Facebook también tiene su relación con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, etcétera, y que da la casualidad que el mismo día, un 22 de abril de 2019, digamos, se cerró la cuenta, ¿no? Y poco después el responsable de América Latina de Facebook se reunió con Lenín Moreno, ¿no? Y justamente ayer se hizo una rueda de prensa denunciando que en esta persecución, ¿no? a Correa, que recordamos que él no, es decir, igual como ha pasado con otros líderes que fueron referencia y que mejoraron la economía de sus países, como fue Evo Morales, pues se está reproduciendo también esa persecución con Rafael Correa, que en una decisión ayer del comité electoral se decidió que Rafael Correa no podía ir no podía hacer campaña ni podía estar presente en los materiales de campaña digamos, del movimiento, ¿no? de UNES, que representa a Arauz, que está primero en las encuestas y que están haciendo como todo lo imposible, ¿no? Para que esto no pase. Y luego es que podemos hacer un paralelismo, ¿no? Que existen infinidad de medios financiados desde los Estados Unidos, pero también de un montón de observatorios, fundaciones que claramente están apoyando a Lasso, que es un banquero, ¿no? que tiene negocios en paraísos fiscales y que es íntimo amigo, por ejemplo, de José María Aznar, y que es presidente de una fundación de Atlas Network, que siempre salen las mismas estructuras, y que tiene todo un aparataje mediático, incluso relacionado con las instituciones electorales, como pasan en otros países, y que al final creo que son injerencias de los Estados Unidos mediante la financiación por medio de fundaciones como Atlas Network, pero también de CELANET, que es un organismo financiado por los Estados Unidos y que alimenta, financia organismos que operan claramente para apoyar a un candidato y para atacar a otro. Julián, la situación no está bonita. A ver si
la salida de Donald Trump deja de alimentar, ¿no?, a todos estos sectores ultraderechistas que amenazan constantemente la democracia en América Latina, en Estados Unidos y también aquí en Europa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y gracias por tu trabajo en Pandemia Digital. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego.